Hola, buenas. Mi nombre es Wilmer Figueroa. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Radiotecnología. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que hemos visto en la clase de Introducción a la Radiología, el cual nos hemos basado en el libro de Manual de Radiología para Técnicos, el cual es ya el famoso conocido el libro de Muchot. Entonces hemos visto lo que es el capítulo número 13, el cual nos habla sobre lo que son las pantallas intensificadoras. Las pantallas intensificadoras radiográficas, nosotros sabemos que son una parte de lo que es el receptor de imagen convencional. El receptor de imagen incluye lo que es el cassette, y este cassette es un elemento protector. Las pantallas intensificadoras y las películas radiográficas, sabemos que algunos de los rayos X alcanzan lo que es la emulsión de películas. Es realmente lo que es la luz visible procedente de las pantallas intensificadoras, la cual es la que expone la película radiográfica. Entonces, ¿qué es la luz visible? La luz visible pues se emite de la parte de lo que es el fósforo de las pantallas intensificadoras y es activado por los rayos X, los cuales son los formadores de la imagen que salen de lo que es el paciente. Entonces, básicamente este capítulo habla sobre lo que, cuáles son las partes básicas de la película, perdón, de las pantallas intensificadoras, cómo son sus características de las pantallas intensificadoras y así diversas cosas que podemos observar en este capítulo. Entonces hablemos un poco sobre lo que es la construcción de la pantalla. La mayoría de los aparatos sabemos que de rayos X están hechos con unas películas en contacto con una pantalla intensificadora, porque solo el uso de las películas requiere lo que es exponer a los pacientes a alta dosis. Cuando nosotros solo ponemos con una película radiográfica, eso va a hacer que nosotros le añadamos un poco más de radiación a nuestro paciente. Entonces, una pantalla intensificadora radiográfica básicamente es un dispositivo que convierte lo que es la energía de las rayos X en una luz visible. La luz visible interactúa con lo que es la película radiográfica, formando así lo que es la imagen latente. Cuando los rayos X o la luz visible interaccionan con la película radiográfica, entonces lo que estamos obteniendo nosotros es una imagen, y esta imagen nosotros la conocemos como una imagen latente. Se dice que el 30% de los rayos X que pasan por la pantalla intensificadora interactúan con lo que es la pantalla. Entonces, la pantalla intensificadora amplifica lo que son los rayos X y que alcanzan la película y que formarán esto lo que es la imagen. Entonces, el uso de pantallas nos ayuda a lo que nosotros le podemos dar una dosis al paciente, el cual lo que la vamos a disminuir la dosis, nos ayuda a reducir lo que es la dosis al paciente. La imagen también con el uso de pantalla está borrosa. Sin una imagen, cuando la imagen está borrosa, entonces, pero ya cuando nosotros tenemos lo que son las pantallas modernas, esta falta de nitidez no es tan importante. Normalmente hoy en día las películas radiográficas están intercaladas entre lo que son dos pantallas. Cuando nosotros introducimos lo que es la película radiográfica a nuestro dicho cassette, tenemos lo que son dos pantallas. Entonces la película usada que se llama lo que es la película de doble emulsión. Esto porque contiene lo que es doble emulsión en dicha base de la película radiográfica. Entonces, la mayoría de las pantallas tienen lo que son 4 capas diferentes. Y nosotros podemos observarla como podemos ver aquí, en un pequeño diagrama que hemos hecho. Y tiene lo que es una capa protectora, un fósforo, una capa reflexiva y también lo que sería lo que es la base de la pantalla intensificadora. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es la capa protectora. Esta capa protectora es la parte más próxima a lo que es la película radiográfica y tiene lo que es un espesor de 10 a 20 micrómetros. Y esta se aplica a lo que es a la cara de la pantalla de la película radiográfica, de la pantalla radiográfica, perdón, para hacer lo que es resistente a la abrasión y también al daño que se le puede dar por el uso. Esta capa protectora nos ayuda entonces a dar una mayor resistencia a la pantalla a la hora que nosotros la manipulamos. Entonces, la capa ayuda también a lo que es eliminar la acumulación de electricidad estática y proporciona también lo que es una superficie para el lavado sin afectar lo que es el fósforo activo.
esta capa protectora es de un color transparente, o sea, la capa protectora es transparente. Bien, ya hablamos un poco sobre lo que es la capa protectora, hablemos un poco sobre lo que es el fósforo. El fósforo entonces es la capa activa de las pantallas intensificadoras y el fósforo emite lo que es luz durante lo que es la estimulación de los rayos X. La sustancia activa de los fósforos antes de 1980 era de tusato de calcio. Las tierras raras, como ser el gadolíneo, el lantano y el irio, hoy en día son materiales de fósforo en las pantallas más nuevas y más rápidas que se han realizado. Entonces el fósforo básicamente lo que hace es que convierte el haz de rayos X en luz. Entonces Roger observó lo que fue la luminiscencia del platino de cianuro de bario. Thomas Edison desarrolló lo que fue el tustato de calcio. Entonces fue hasta la década de 1970 que el tustato se mostró superior para las técnicas radiográficas y este se usó como fósforo desde ese entonces. Las pantallas de tierras raras entonces se emplearán en ese entonces como en radiología diagnóstica. Estas pantallas de tierras raras son más rápidas que las de tustato de calcio y proporcionan lo que es más utilidades para tipos de radiografía. Estas pantallas o el uso de pantallas de tierras raras, de material de tierras raras, da como resultado lo que es una dosis más baja aplicada a lo que es al paciente. También nos da lo que es una menos presión térmica en lo que es el tubo de rayos X y también un blindaje más reducido para los habitantes o a las habitaciones de rayos X. Entonces, eso es básicamente lo que es el fósforo. Entonces hablemos un poco sobre lo que es la capa reflexiva. La capa reflexiva sabemos que está entre lo que es la base y lo que es la parte del fósforo. La base entonces está encima y la parte del fósforo está abajo y la capa reflexiva está entre esas dos capas. Entonces la capa reflexiva es de aproximadamente 25 micrómetros de espesor y está hecha de lo que es de una sustancia de brillo que es lo que es un material brillante como el óxido de magnesio. Entonces cuando los rayos X interactúan con el fósforo de la pantalla de la capa del material de la pantalla intensificadora, entonces cuando interactúa los rayos X con el fósforo, la luz que emite se emite lo que es isótropa. Cuando se le dice isótropa o emisión isótropa, significa que la radiación tiene la misma intensidad en todas las direcciones posibles. Entonces básicamente es lo que es la capa reflexiva y luego está por último lo que es la parte de la base. La base es la capa más alejada de la película radiográfica y tiene lo que es 1 milímetro de espesor y sirve principalmente como un soporte mecánico a la capa fosforativa. Este material que se utiliza para la base también es el material de poliéster, al igual que como habíamos mencionado en la película radiográfica en el video anterior. Este material es más popular entre lo que es las pantallas intensificadoras. El material base de las pantallas intensificadoras es el poliéster. Entonces, hay ciertos requerimientos para un material de base de alta calidad. Y estos requerimientos pues es que es dura y resistente a la humedad, también es resistente a daños de radiación, también a la química inerte y también es flexible y también no contiene lo que es impureza, entonces sin impurezas. Bien, entonces hablemos un poco sobre lo que es la luminiscencia. La luminiscencia es cualquier material que emite luz en respuesta a alguna estimulación externa y este se llama material luminiscente o fósforo. Entonces, y también es la luz visible, o a la luz visible también se le conoce entonces como una luminiscencia. Entonces, hay algunos estímulos que pueden originarse durante lo que es luminiscencia y se puede dar ya sea por la corriente eléctrica, que contiene lo que es la luz fluorescente, también están lo que son las reacciones bioquímicas, por ejemplo las luciérnagas, también está lo que es la luz visible y en la luz visible lo podemos ver un ejemplo en un dial de un reloj. También está lo que es los rayos X y en los rayos X ahí es donde nosotros podemos observar esta luz y se da en lo que es en una pantalla intensificadora radiográfica. Entonces la luminiscencia ocurre cuando un electrón de las capas
más externa del átomo es elevado a un estado de excitación y este vuelve a lo que es a su estado fundamental con lo que es la emisión de un fotón de luz. Hay dos tipos de luminiscencia. Si solamente se emite luz visible cuando el fósforo se estimula, a este proceso se le llama fluorescencia. Si por otro lado el fósforo continúa emitiendo lo que es la luz después de tener lo que es una estimulación, a este proceso se le llama lo que es fosforescencia. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de luminiscencia que nosotros encontramos? Está lo que es la fluorescencia y también lo que es la fosforescencia. Bien, entonces hablemos un poco sobre lo que son las características de la pantalla. Los técnicos hoy en día en radiología, los técnicos en radiología se preocupan por tres simples características o tres principales características de lo que son las pantallas. Estas tres características podemos encontrar lo que es la velocidad de la pantalla, el ruido de la imagen y también lo que es una resolución espacial. Como las pantallas se usan para reducir lo que es la dosis aplicada al paciente, una característica de esta es la magnitud de reducción de dosis. Esta propiedad se le llama factor de intensificación a una característica que le da la dosis al paciente y esto es la magnitud de reducción a la dosis al paciente. Esta propiedad entonces se le llama, como hemos dicho, factor de intensificación y este factor de intensificación es una medida de la velocidad de la pantalla. Entonces, un incremento en la velocidad de la pantalla puede resultar lo que es un incremento del ruido de la imagen. Entonces, la resolución de la pantalla, su habilidad es producir una imagen clara y exacta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son cada una de estas características de la pantalla. Tenemos lo que es la velocidad de la pantalla. La velocidad de pantalla, hay muchos tipos sabemos que hay muchos tipos de pantallas intensificadoras y cada fabricante emplea lo que son diferentes nombres. Estos fabricantes se crean sus propias pantallas intensificadoras y le colocan lo que son diferentes nombres. Las pantallas se identifican por su velocidad relativa expresada numéricamente. El límite de este va desde lo que son 100 cuando son lentas y son detalladas y hasta 1200 cuando son muy rápidas. Entonces, el número relativo describe con qué eficiencia, se produce lo que es la conversión de rayos X en el haz útil. Entonces, el factor de amplificación, como habíamos mencionado, ¿qué es? Este factor de amplificación es la relación entre la exposición requerida para producir lo que es la misma densidad óptica con una pantalla y la exposición requerida para producir la misma densidad óptica con una pantalla también requerida para producir lo que es una densidad óptica. Entonces, sin una pantalla, cuando nosotros queremos buscar lo que es el factor de amplificación, para eso hay una pequeña fórmula, el cual no la podemos dar en estos momentos. Entonces dice que los factores que afectan lo que es la velocidad de las pantallas, que no pueden ser controlados por el técnico, estos son los factores que nosotros como técnicos no podemos lo que es controlar, y estos son lo que es la composición del fósforo, lo que es el grosor del fósforo, lo que es la capa reflexiva, el colorante, el tamaño del cristal y la concentración de los cristales de fósforo. Estos los técnicos o los técnicos radiólogos no pueden controlar estos sistemas. Entonces, pero sí hay factores que pueden ser controlados por lo que es el técnico radiólogo. Entonces, la calidad, como puede ser la calidad de la imagen de radiación, el procesado de la imagen y la temperatura. Estas tres técnicas sí lo pueden realizar lo que son un radiólogo o las podemos controlar. Bien, entonces el ruido de la imagen aparece como un punteado o un picoteado de fondo en la película radiográfica y ocurre cuando se usan lo que son las pantallas rápidas, que son del material de tierra rara. Y también cuando usamos lo que son técnicas altos de kbp, eso aparece lo que es el picoteado de fondo. El ruido entonces el ruido de la imagen reduce lo que es el contraste de la imagen. También las pantallas intensificadoras de tierras raras incrementan lo que es la velocidad por dos características. Estas dos características es, número uno, el porcentaje de rayos X absorbidos por la pantalla se le llama lo que es eficiencia de detección. A esto se le conoce como DQE. Número 2 también lo que es la cantidad de luz emitida. A esto también se le llama, entonces
serían lo que son las dos cantidades. Ahora hablemos lo que son lo que es la resolución espacial. La resolución espacial con frecuencia se usa en términos de detalle de la imagen, cuando hablamos de lo que es la resolución espacial, o también lo que es la visibilidad del tallado, cuando se describe lo que es la imagen. Estos términos cualitativos entonces cambian medidas que se pueden combinar, que se pueden detectar en lo que es la imagen. Cuanto más alto sea lo que es el valor de los números, más pequeño es el objeto que se puede distinguir en la imagen, y también tiene lo que es una mejor resolución espacial. Las pantallas de alta velocidad lo que hacen es que tienen una baja resolución espacial y tienen una resolución espacial, como he dicho, baja. Y entonces la resolución espacial se mejora con lo que son con cristales de fósforos más pequeños y capas de fósforos mucho más delgadas. Así es como nosotros podemos mejorar lo que es la resolución espacial. Entonces ahora hablemos un poco sobre lo que son las combinaciones película-pantalla. Las pantallas y las películas se fabrican de forma compatible y eso ayuda a lo que es asegurar unos buenos resultados. La pantalla y la película sabemos que deben de ser iguales también porque hacen una función única entre las dos juntas. Entonces la compatibilidad entre pantalla y película es esencial, y use únicamente lo que son las películas para las cuales se diseñaron las pantallas. Hay que usar las películas para las cuales las películas tienen ya sabemos que hay que conocer de qué material está hecho, si son de tierras raras o de sulfato de calcio. La ventaja entonces del uso de pantallas intensificadoras es que la ventaja que se dan cuando usamos lo que son pantallas intensificadoras es aumenta cuando hay flexibilidad en la sección de KBP, también aumenta el ajuste de contraste radiográfico, aumenta lo que es la resolución cuando se usan puntos focales más pequeños, y también aumenta lo que es la capacidad para ampliar la radiografía. Ahora también disminuyen, por otro lado, cuando usamos pantalla radiográfica, lo que es la dosis al paciente, como hemos mencionado anteriormente, también lo que es la exposición, también disminuye lo que es la producción de calor del tubo de rayos X, el cual se genera una calor, también disminuye usando una pantalla intensificadora, y también disminuye lo que son los miliamperios del tubo de rayos X, y también disminuye lo que es el tamaño del punto focal. Ahora bien, si bien es cierto, todos nosotros hemos hablado sobre lo que es las pantallas intensificadoras, las películas radiográficas y todo, pero mencionamos al inicio del video que la pantalla intensificadora y la película radiográfica va introducido en lo que es algo llamado como el cassette. Entonces, ¿qué es el cassette? El cassette es el sustento rígido que contiene lo que es la película y las pantallas intensificadoras, y lo que es la cubierta frontal y la cara lateral del cassette o de la fuente de rayos X está hecha de lo que es material con un bajo número atómico, como lo que es el plástico, que es fino y también es un material resistente. Entonces la cubierta frontal del cassette se diseña para lo que es una atenuación mínima de las de rayos X. Al interior de la cubierta frontal está lo que es la pantalla frontal. Cuando nosotros abrimos lo que es el cassette, al interior de la cubierta de la pantalla frontal está lo que es la pantalla frontal. Y cuando abrimos lo que es también el cassette, juntos se encuentra lo que es la cubierta trasera del cassette, y ahí se encuentra lo que es la pantalla trasera. Y la película radiográfica se encuentra entre lo que son las dos pantallas radiográficas, intensificadoras radiográficas. Ahí nosotros introducimos lo que es la película radiográfica, y ahí quedaría en ambas lo que sería la película radiográfica. Entonces, entre la pantalla y la cubierta de cassette hay un tipo de aparato comprensible, como ser lo que es una goma o una espuma plástica transparente a lo que son los rayos X. Este mantiene próximo lo que es el contacto película-pantalla. Cuando el cassette se hace de material pesado para minimizar lo que es la retrodispersión, los rayos X entonces pueden ser transmitidos a través de lo que es el cassette entera, y algunos podrían ser dispersados hacia atrás contra lo que es la película radiográfica por el otro aparato de sustento del cassette, o una pared cercana. Cuando se da en uno que es un cassette, una pared cercana. A este proceso entonces se llama lo que es radiación de retrodispersión, y produce lo que es una imagen nublada. Ahora, hablemos sobre lo que es el material de fibra de carbono. Este material fue desarrollado lo que fue el comienzo del programa de exploración espacial.
Se desarrolló para aplicaciones en lo que es la construcción de la punta de cohetes especiales, por su resistencia a grandes fuerzas y también a lo que es a calor. Es resistente a lo que es a fuerzas y también resistente a lo que es a calor. Y consiste principalmente entonces en dos fibras de grafito, una en una matriz de plástico, y esta puede ser lo que son diferentes espesores, o sea, puede ser de diferentes espesores. En radiología entonces este material se usa habitualmente en lo que son aparatos diseñados para reducir lo que es la exposición a lo que es el paciente. Entonces el material de fibra de carbono se utiliza en radiología para reducir lo que es la dosis al paciente. También se utiliza o se puede utilizar como material de la paleta para las tablas de lo que son de exámenes, cuando hacemos exámenes de fluoroscopía y también de tomografía. Entonces la fibra de carbono proporciona lo que es una vida más larga de tubo de rayos X. Ahora por último o penúltimo tenemos lo que son las pantallas de tierras raras. Las pantallas de tierra rara, como hemos mencionado anteriormente, son las pantallas más rápidas. El término de tierra rara describe lo que son los elementos del grupo 3A de lo que es la tabla periódica. Estos tienen un número atómico desde el 57 hasta el 71. Los que se usan en las pantallas raras, entonces son estos elementos entonces, que se usan en las pantallas de tierra raras son principalmente lo que es el gadolinio, también lo que es el lantano y también es el litio, como ya habíamos mencionado anteriormente. La principal ventaja de la pantalla intensificadora radiográfica de tierras raras es su velocidad. Debido a que las pantallas intensificadoras radiográficas de tierra son más rápidas, se pueden usar técnicas que emplean dosis mucho más bajas y en lo que sería lo que son los pacientes. La película entonces de rayos X convencional es sensible a lo que es a la luz azul y a la luz ultravioleta y bastante sensible a lo que es la azul, por lo tanto se utilizan con pantallas de tustato de calcio, cuando son pantallas sensibles a lo que son a la color azul. Pero para la película sensible a la luz verde se debe utilizar lo que son pantallas de tierras raras, cuando las películas son sensibles a la luz verde, porque las pantallas de tierra rara emiten lo que es una luz verde. Entonces eso ha sido lo que es la pantalla de tierras raras. Por último tenemos lo que son el cuidado de las pantallas. Entonces básicamente todas las pantallas intensificadoras radiográficas deben ser cuidadosas con esmero, con mucho esmero, debemos de cuidarlas. Se deben evitar lo que son artefactos usando cuidadosamente lo que son las pantallas y películas. No ver que uno las daña con lo que son las manos a la hora de manipularla. Tampoco debemos de dejar alguna fisura porque podemos dañar lo que es la pantalla y la película también juntas. También los puntos aparecerán en radiografía si existe lo que es polvo en la pantalla. Nosotros debemos de hacerle lo que es un cuidado a la pantalla intensificadora y estarla limpiando con un líquido especial. Se le da lo que es un mantenimiento. También nosotros debemos de tener el cuidado de no abrir lo que es el cassette a más de 90 grados, porque nosotros podemos dañar lo que son las bisagras del cassette y también se puede dañar lo que es la película radiográfica, se va dañando lo que es la pantalla intensificadora. Y así debemos de tener mucho cuidado para lo que son las pantallas intensificadoras, ya que son bien sensibles. Entonces, básicamente esto era lo que hablaba lo que era el capítulo número 13, lo cual hablaba sobre las pantallas intensificadoras. También vimos lo que las pantallas intensificadoras están dentro de lo que es el cassette. Y esto es lo que hace proteger a las pantallas intensificadoras. Entonces básicamente esto era. Espero que les haya gustado y muchas gracias.